Taller de Lili. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liliana, para las que no me conocen. Y bueno, hoy vamos a hacer un cuadro con profundidad. Vamos a reciclar cartón, el que tengan en casa, para hacer este cuadro. Y es ideal para decorar la habitación de los niños. Así que allá vamos con la intro. Todos los materiales que vamos a utilizar. Así que chicas, tomen nota. Ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar buscando cualquier casa que tengan en casa de cartón. Yo quiero mostrarles que yo conseguí esta donde se venden las empanadas o cualquier otra cosa, pero la pueden conseguir en las papeleras y les pueden vender por unidad. Es muy práctica, me gustó esta caja porque la podemos cerrar. Una vez cerrada, nosotros vamos a pegar estas partes cerradas, que la vamos a mantener así para poder hacer, como ven acá, en este caso es un rectángulo en el centro, dejando 4 centímetros de cada lado para que nos quede, ¿sí?, el hueco donde vamos a hacer la profundidad de este cuadro. Entonces vamos a marcar, como dije antes, 4 centímetros de cada lado. Yo ya lo tengo marcado. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un cúter y vamos a cortar. Tomen alguna regla de metal, que sinceramente no sé dónde está, así que tomé esta reglita de plástico viejita y vamos a ir cortando. No aprieten mucho el cúter para que no se les zafe, y ahí tenemos una parte cortada. Y así vamos a hacer con todos los lados. Porque les dije, se me zafó el cúter, pero bueno, no importa, tiene solución. En este caso coloqué un poquito de cola vinílica. Lo que voy a hacer ahora es continuar recortando con mucho cuidado, que a veces el apuro nos juega en contra. Vamos a sacar la otra parte. Acá, muy bien. Aquí ya sacamos y nos queda este hueco. Por esto no se preocupen, no lo quise sacar para que no se me desarme la caja. Lo que necesito hacer ahora es, con el mismo que saqué, es tomar la medida del alto de la caja y lo que vamos a hacer es recortar. Vamos a marcar más o menos, vamos a tomar la medida y vamos a recortar. Y así vamos a hacer con los 4 lados. Vamos a colocar así y lo vamos a pegar ahí. ¿Sí? Pueden utilizar cola de carpintero, o yo diría cola de carpintero porque con la silicona se le puede quedar pedacito y va a quedar desprolijo. Y así vamos a hacer con los 4 lados. Así que voy a pasar a recortar los lados restantes. En este caso, como ven, este sobrante no me va a servir porque es muy angosto. Voy a tener que tener 4 lados, 2 iguales a este y uno con el mismo ancho, pero de la medida que tengo, que en este caso de la caja serían unos 5 centímetros, 8, tengo la regla al revés, serían así 14. Quiero mostrarles cómo es que se pega cada rectángulo de las paredes del lado interior. Vamos a colocarle cola vinílica, todo en el filo del cartón, para poder pegarlo. Mejor elegir un cartón que sea corrugado, estos que vienen en las cajas, cuando uno compra, no sé, piden en el almacén, en el supermercado, alguna caja. Y lo vamos a pegar. Como ven, este es el tamaño de un lado de la caja. Ustedes tendrán su caja con distintas medidas y los pasos son los mismos. Lo vamos a colocar ahí. A veces se dificulta, se ayudan con una regla. Lo vuelven a traer ahí. Se me cayó y bueno, y así hasta que no es difícil. Lo que pasa es que el tema es que tiene que encajar justo. Ahí va. Cuando le queda una luz, antes que seguir, vamos a ponerle una par de cinta. La cinta siempre, para que no pegue demasiado y no nos rompa el cartón, vamos a pasarlo
por la parte superior de la mano y vamos a colocarlo. Se volvió a salir porque no tenía la cinta preparada, pero bueno, ahí está. Colocamos ahí, lo vamos a tratar de acomodar, hago presión para abajo para que no se me mueva, coloco la cinta, que esto es lo que va a hacer sostener. Esta parte es la que un poquito nos va a llevar un poquito de tiempo porque bueno, la idea es que quede prolijo. Ahí quedó. Y ahora vamos a tomar la otra pedazo de cinta, hacemos lo mismo para que no tenga demasiada adherencia y lo colocamos así muy suavemente porque si no se nos va a ir para atrás del cartón. Y cuando peguemos todos los laterales nos quede una luz. Si nos queda una luz, tomamos un cartón, le sacamos la capa de arriba del cartón y lo que vamos a hacer es pegarla de esta forma. ¿Sí? Ponemos cola vinílica, vamos a usar un cartón para apoyar, así que no, y después con la pintura ni siquiera se va a notar. ¿Sí? Bien, 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 que no quede ningún espacio, sin cola vinílica, y ahora lo vamos a colocar y lo voy a pegar ahí. Vamos a correr la cinta que tenemos y vamos a pegar ahí. Vamos a tratar de que quede bien prolijo. Y después con la pintura no se nota. Ahora, una vez que tenemos ya todos los laterales pegados, solucionamos el tema de las luces que quedaba en los vértices, entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar todo el marco, ¿sí? Lo vamos a pintar con base acrílica color blanco. Vamos a tomar, si tienen una pinceleta, mucho mejor. Vamos a buscar. Mi pinceleta, la verdad que no están, porque estuve haciendo en el otro ejercicio, así que vamos a usar este. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a pintar. Vamos a darle 2 manos y vamos a dejar secar entre mano y mano, ¿sí? Si la caja que utilicé de zapatos o lo que sea tiene algún diseño, ¿cómo hago para tapar más fácil? Colocándole como mucho 3 manos de acrílico blanco. A veces pasa que si las cajas están plastificadas, que a veces vienen las cajas de zapatos así con diseño plastificado, no hay problema, con 3 capas va a cubrir. Pero si es cartón impreso, conviene colocarle algún sellador. Yo uso mucho, como ven en mi video, sellador de pared o fijador. Lo uso muchísimo porque es un producto que impermeabiliza y tapa poros. Entonces eso hace que no absorba tanto la pintura. En este caso es liso, entonces no tenemos ese problema. Aunque si lo hubiéramos puesto sellador, también hubiera quedado muy bien. Entonces, vamos a pintar, como dije, toda la caja, el interior también. Vamos a continuar. Como vieron, ya está toda la cajita pintada íntegramente de blanco. Muy bien. Uno de los materiales que tenemos en la lista es barniz al agua, con color, bueno, acá dice maíz. Digo acá dice maíz porque cada barniz tiene una tonalidad diferente. Hay de roble, hay color madera, de algarrobo, bueno, muchos. Y hay uno que es maíz. En este caso yo conseguí este que es al agua, pero no es de ninguna marca de artística, ¿sí? Está comprado en una pinturería. Entonces vamos a pasarle toda una pincelada. Ven que no es un amarillento, es un color oscuro. Si maíz tostado. Maíz tostado, está bien. Acá estamos con la ayuda de Ornella que me está apuntalando. Vamos a ir colocándole. Si no tienen barniz, no se hagan problema. Pueden colocarle acrílico color marrón chocolate, ¿sí? Va a haber una diferencia al hacer el decapado únicamente, que con acrílico vamos a tener que utilizar vela, pero no la quiero confundir. Con esta técnica usamos el barniz y esto nos va a servir para después lijar. Vamos a colocar 2 manos de barniz. Vamos a dejar secar, como vieron yo le estoy poniendo
es muy líquido este barniz, entonces no lo estoy dispersando tanto, sino me quedo en el lugar y lo voy desparramando de a poco. Y así hacemos con toda la caja, menos en la profundidad de la caja, y las paredes va a quedar en color blanco. Ahí no vamos a poner barniz. Como el barniz que compré en la pinturería, se compra así, no tiene marca, debe ser que donde lo compré yo lo fabrican, y dice trigo. Yo me equivoqué, no era maíz, era trigo. Así que bueno, vamos a continuar. No importa, lo colocamos igual, ¿no es cierto? Como dije antes, pueden colocarle acrílico, solo que cuando llegamos a este punto le van a tener que hacer como rayas de vela, que yo tengo algún video mostrando cómo se hace un decapado con vela. Entonces, en este caso no le vamos a poner más que encima el acrílico. Cualquier cosa les dejas el link en la descripción. Claro, sí, claro, dejo el link en la... Estoy aprovechando a Ornella antes que empiece la universidad, porque después se va a ir todo el año y no la voy a estar viendo y enganchando para que me ayude, así que acá seguimos. Bueno, entonces, una vez que tenemos, yo acá preparé el color, que es un verde semi pastel, digamos, para mí es un verde pastel oscurito, y lo vamos a colocar. Esto es una mezcla que yo hice con los acrílicos, pero los acrílicos, cuando depende de las marcas, dicen, por ejemplo, está el verde pastel, el verde caribe, y según cada empresa le pone su nombre. Ahora sí, vamos a pasar a pintar. Vamos a pasar bastante acrílico, ¿sí? Sin miedo, van pasando pinceladas. Y así vamos a ir cubriendo todo la superficie que estaba con el barniz marrón, digamos, va a quedar en este turquesa. A esto lo vamos a dejar secar, pero vamos a continuar por los laterales y la parte trasera. Muy bien, ahora una vez que se secó, vamos a pasar la lista suavemente y van a ver que se va a ir desprendiendo la capa. Color turquesa. Ustedes obviamente lo van a hacer con el color que prefieran. Y así vamos a hacer con todo el contorno de la caja, por todos lados, ¿sí? Mejor una densa gruesita, así baja mejor. También pueden usar una virulana, esa se usa para la cocina. Ahora vamos, yo en este caso realicé dos plantillas con un corazón grande y uno más chico, ¿sí? La idea es poner unos taquitos de cartón colocados arriba y luego un taquito más chiquito, que se trata nada más que de juntar unos recortes de cartón, ¿sí? Más chiquito que esto, que vamos a poner encima para colocar el otro cartón. Para esto necesitamos las dos plantillas. Una vez que tenemos ya recortado sobre el cartón, ayudándonos de las plantillas, vamos a hacer un decoupage. Pueden utilizar también recortes de maderas de fibra fácil, que también queda muy bien. Pero bueno, estamos con la idea de reciclar, ¿no es cierto? Por eso vamos a usar cartón. Ya como les dije antes, dos recortes de cartón de corazones grandes y dos, ¿sí?, más chicos. Y también vamos a necesitar trocitos de cartón para formar estos taquitos de madera, que acá, a ver, espérenme un segundito, tengo dos taquitos más chiquitos, ¿sí?, para los otros corazones. Esto lo vamos a preparar y lo vamos a envolver con cinta de empapelar. Ni se va a ver, así que no se preocupen. Ahora, a estos corazones que vamos a hacerle un decoupage. Yo acá tengo dos tonalidades de servilleta, ¿sí? Tengo pensado en una, le vamos a poner, vamos a aprovechar el estampado este del corazón. Vamos a recortar. Vamos a recortar para trabajar más cómodos. Le sacamos el papel que tiene abajo la servilleta. A ver si te complica un poco, pero ahí sale. Sacamos así la parte blanca y el decoupage lo vamos a hacer aquí.
Pero para esto vamos a darle antes que nada una base de acrílico blanco. De esta manera se va a destacar más el diseño de la servilleta. Entonces lo pintamos con cuidado. Vamos a hacerle decoupage. La técnica básica es colocarle cola vinílica, bueno, o Mod Podge, que cumple la misma función, la cola de vinílica. Eso no se haga problema, que pueden utilizarlo, es cola de carpintero, lo consiguen en cualquier ferretería o pinturería también. Entonces vamos a hacer decoupage. Una vez que colocamos la cola vinílica, vamos a poner de esta manera la servilleta y del centro para afuera vamos a ir, si queda alguna arruguita, ahí está, estamos a tiempo de corregir. Entonces una vez que estamos ahí, podemos recortarla de dos maneras, o podemos recortar con una tijerita, y de lo contrario podemos agarrar un pincel relativamente finito, porque la cosa es esta: ir haciendo con un pincel y agua, humedecerlo y marcar la zona que nosotros vamos a cortar. Yo en este momento estoy dejando un margen de 1 centímetro porque quiero colocar hacia adentro el sobrante. Una vez que lo tenemos ahí, es muy fácil, prácticamente se corta solo. Una vez que lo tenemos así, los damos vuelta y colocamos la cola vinílica por todo el contorno. Para que la terminación quede prolija. Vamos a hacer un poquito. Esto no se va a ver para nada. Y nos quedaría de esta manera el corazón. Y así vamos a hacer con los demás. Una vez que tenemos los corazones ya listos, los 4, acá está el otro, Ahí está. vamos a colocarle laca al agua, para que le dé brillo y realce. Como ven, los colores se hacen más vivos. Esto seca muy rápido. Ahí está. Y lo vamos a dejar secar. Es laca al agua natural, ¿no? Claro, laca al agua incolora, no tiene color. También hay laca al agua con color. Ahí está. Queda re lindo. ¿Esto le aporta brillo? Brillo, y también impermeabiliza, lo cuida de la humedad. Acuérdense que estamos trabajando con cartón. No como realza los colores. Muy bien. Una vez que lo tenemos, lo vamos a dejar secar. Mientras tanto, vamos a tapar esto. Mientras tanto, vamos a armar estos taquitos. Taquitos le decimos, en realidad se pueden hacer con alguna maderita. Yo en este caso, como estamos reciclando, aproveché el cartón. Se trata de recortar, como les dije antes, cartón, encimarlo y envolverlo. Esto no se va a ver para nada. Así que vamos a dejar que se sequen los corazones y continuamos. Como vieron, y ahora vamos a poner el otro que les decimos taquito encima, pegándolo también con cola de carpintero. Colocamos ahí. Si tienen silicona, por supuesto, utilícenla. Y vamos a poner el corazoncito. Ahí. Y esto lo vamos a dejar secar muy bien.
Vamos a colocar barniz dimensional, que es este, de la línea eterna. Vamos a colocarle arriba y vamos a dejar secar después todo junto. A ver que está un poquito tapado, a veces pasa que se tapa. Lo que vamos a hacer es sacar, se tapa, y vamos a colocar con un así, ¿ven? Y con un pincelito vamos, acuérdense que esto una vez que se seca queda totalmente translúcido. Pueden usar vidrio líquido también. Que no hay problema, pero bueno, esto es más económico. Ahí está. Acordate que si te gusta la propuesta, que te suscribas a mi canal. También quiero decirle a Ornella que muchas gracias por grabarme. Ahí está. Ahora, a la caja vamos a ponerle cola vinílica. En cada sector donde vamos a poner los corazones. Entonces, tomamos un corazón y lo vamos a pegar ahí. El otro corazón y lo vamos a pegar aquí. Y así lo vamos a dejar secar. Bueno, aquí terminamos el trabajo. Un beso grande a todas y a todos. Espero que les guste. Y bueno, si sos nueva en el canal, como te dije antes, suscríbete, comentalo y compartilo en tus redes sociales. Un beso enorme. Chau, chau. Nos vemos.